caso, ¿qué sería poner el cuerpo? En ese caso sería, sentate atrás. No, que no quiero, sentate atrás. No arrancamos hasta que no te sientes atrás, hijo. Y ahí le explico, porque podemos tener un accidente, porque te podés lastimar, y yo que te quiero y te cuido, no lo voy a permitir. Bien. Ese hijo no iba cuidado. Ese niño no iba cuidado. Y cuando un niño no se siente cuidado, porque está bien, el niño es un Preguntale, niño. iba pero feliz seguramente sí, en la experiencia. ajá, pero después cómo se porta ese niño. Es Bien. altamente probable que ese niño no se porte bien. Yo tuve en el consultorio hace unos años ya un papá que estaba tan enojado con su hijo de 10 años que iba sentado adelante porque no se había querido ir a sentar atrás. Y pasó algo. Claro, casi pierde la pierna en un accidente, pero el padre le echaba la culpa al hijo y le decía, por culpa tuya que no te querías ir a sentar atrás. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Más Infancias, este espacio donde abrimos así una ventana en distintas áreas, desde la psicología, desde cómo aprender a acompañar al crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Más Infancias, hablamos de estos pequeños y pequeñas que están creciendo y que tienen que hacerlo de la manera más saludable. Para ahí tenemos que estar fuerte los adultos. ¿Y cómo hacemos? Es la pregunta. Quedaron muchas interrogantes y había una tarea en el capítulo anterior. Nos sigue acompañando Silvina Giandinotto, así que les damos la bienvenida nuevamente a este espacio que es suyo también. Silvi, dimos una tarea la semana pasada que tenía que ver con las estrategias que los padres usamos cuando los chicos no nos hacen caso y siempre tenían que ver con asustar o hacer doler. Dijimos, bueno, pensemos cómo le hablamos, qué le decimos, qué acciones tomamos para tratar de que los chicos nos hagan caso, de que se comporten como nosotros queremos, que no se pongan en riesgo. Y todas tenían que ver, estábamos complicados, pedimos a la gente que nos ayude y nos diga, bueno, hace un listado. ¿Qué le decís vos? ¿Qué haces vos en tu casa para tratar de que tu niño haga caso, ¿no? Y para tratar de, sí. Estábamos muy complicados porque todo lo que nos vino de parte del staff y de parte de la gente que se pudo sumar a través de las redes sociales, todo tenía que ver con algún tipo de amenaza, de asustar, con algún personaje, con alguna situación que sabes que a tu hijo le puede llegar a dar miedo. Entonces, ante el miedo, digo, bueno, mejor le hago caso a mamá, papá. Tal cual. Y si no, estaba desde la famosa chancleta hasta algún tipo de chirlo o golpe con algún elemento que... Tal cual, sí. ¿no? O sea, sin asustar y sin hacer doler fue la consigna que nos quedó en este acompañar a crecer a los chicos en estas primeras edades tempranas que son las que forman las bases. Sí, y quizás la más difícil porque es Y nos cuando... dijiste. A los papás, cuando los papás nos encontramos que no tenemos herramientas frente a niños, como es la edad de los 3 a los 6 años, que el niño de 3 empieza a descubrir que puede hacer un montón de cosas, porque ya tiene más habilidades motoras, porque sus músculos le permiten accionar de distinta manera, porque su cabecita empieza a querer hacer un montón de cosas, y entonces nos enfrentamos con algo que resulta muy peligroso porque se unen dos cuestiones en el niño, que es, él desea hacer un montón de cosas, cree que las puede hacer, porque él tiene un pensamiento omnipotente, entonces yo creo que puedo hacer todo. Si esto ya es peligroso, imagínate si a eso le sumamos, él no me va a pasar nada, porque el niño no tiene conciencia de las consecuencias. Y en eso muchas veces los papás se equivocan porque creen que el niño ya lo sabe. ¿Cuántas veces los papás dicen, funciona como un adulto, contesta como un adulto, piensa como un adulto? Es imposible. ¿Eso lo hace porque repite? Claro, lo hace porque repite, lo hace porque contesta lo que le parece y entonces el padre ya cree que el niño funciona como un adulto o se porta tan bien que parece un adulto. Entonces, de ninguna manera un niño ni va a pensar ni va a actuar como un adulto. Todo va a ser impostado. Va a ser, es como si dijéramos que mi hijo es alto porque se subió a la mesa. Entonces, tenemos que saber y repetirnos todos los días que tenemos un niño de 3, de 4, de 5. Y es muy bueno hacernos conscientes de que mi hijo es pequeño. Es un pequeño niño.
no es un bebé, ojo con decirle bebé Sí. a los niños de 3, 4, 5 años, pero es pequeño. Y cuando yo pienso que mi hijo es pequeño, ya vuelvo a la realidad y empiezo a exigir a mi hijo Bien. un comportamiento de niño pequeño. Muchas veces, y ahí cuando lo dijiste, me pongo en situación de adulto diciéndole, pero vos ya sos grande, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos? Ay, Y quizás sí. lo que hay que hacer es decir, sos grande con respecto a las acciones que puede hacer un bebé, ¿Sabes ¿no? qué nos Sos ayuda grande, un montón, André? Decime. Ni grande ni chiquito. Tenés 3, Bien. no me podés pegar. Tenés que aprender a no pegar. Ahora, hay que enseñarle cómo hacer para no pegar en esos momentos en que los desborda la rabia, la Bien. bronca, la frustración. Y ahí entramos de lleno en el tema que decir, bueno, ¿qué Bien. herramientas? Dijimos, sin asustar, sin hacer Sin doler. asustar y sin hacer doler. Pero y ahí el papá, el adulto, no digamos ni papá ni mamá, el adulto, porque puede estar El en la adulto. escuela, puede estar con los abuelos, o sea, el adulto. El adulto tiene que poder encontrar estrategias que no sean ni asustar ni hacer doler, porque cuando nosotros infringimos dolor a un niño o lo asustamos, inmediatamente dejamos de ser una figura que protege y que cuida. Inmediatamente. Y hay padres que se pasan el día diciendo yo te cuido, yo te protejo, siempre voy a estar, sos lo más importante en mi vida. Y después le ponen una frasecita como, por ejemplo, anda al asiento de atrás que ahí viene el policía. Y entonces, ¿y qué pasa si viene el policía y te va a llevar si no te vas para atrás? ¿Y cómo y qué me vas a dejar que me lleve? Entonces, asustamos a los niños. Cuando los asustamos, pasamos ya a un terreno donde no los estamos cuidando. Y acá viene una palabra también clave, me parece a mí, que los papás, inclusive así lo expresan en el consultorio, yo quiero poder controlar a mi hijo. Y nunca vamos a poder controlar a un hijo, salvo que lo atemos con cuerdas, que ni siquiera lo vamos a poder controlar en su totalidad porque mi hijo va a seguir en su libertad de pensar lo que quiera. Es decir, nunca podemos controlar a un hijo, por más pequeño que sea. Qué problema que trae nuestra generación con Tal esa cual, palabra, ¿eh? Tal cual, porque fíjate lo que decían y que... mira, no era lo que yo tenía pensado Bien, decirte, pero tiene que ver. ¿Cuántas veces los padres hoy dicen, vos vas a hacer lo que yo te digo? Mi hijo hace lo que yo le digo. Y eso es una trampa porque nuestro hijo, aun cuando nos hace caso, está eligiendo hacer caso. Entonces, es muy importante salirnos de ese lugar donde yo puedo controlar a mi hijo, porque en realidad ahí nos estamos entrampando nosotros, porque cuando mi hijo no hace lo que yo le digo, porque yo le digo, bájate del sillón, pero no se bajó del sillón, y no se lo digo una vez, sino que se lo digo 3, 4, 5, 20 veces, yo termino frustrado porque no estoy pudiendo obtener el resultado que yo creo que voy a tener con solo decir las cosas. Frustrado y seguramente un poquito más, ¿no? Seguramente Enojado ya y levanté el gritando. tono, seguramente alguna cosita Totalmente, dije, sí, sí. porque la diferencia entre el repet- 1 y el 20 es el estado de ánimo en el que termina el padre. Bien. El padre o el adulto. Y el niño que llega al 20 y Y el todavía no tomó la decisión de hacer. No tomó la decisión, pero fíjate que probablemente a la número 20 esa mamá ya se dispuso y le dijo, bájate y ya se levantó. Cuando la madre hace este gesto de levantarse, poner el cuerpo e ir a bajar el niño reacciona. Pero no reacciona porque llegó al número 20, reacciona porque Cuando la mamá puso el cuerpo. ¿Qué es poner el cuerpo entonces? Claro. En distintas acciones. En distintas acciones. Lo que nosotros tenemos que, y acá viene una herramienta que nos fortalece como adultos. Cuando los adultos encontramos herramientas para llevar a cabo un plan A, digamos, yo frente a tal conducta de mi hijo, yo tengo que poder controlar la situación, no a mi hijo, la situación que es mucho más que mi hijo. Es poder controlarme a mí misma, saber que yo no tengo una omnipotencia de poder cambiarle la cabeza a mi hijo y que se baje del sillón solo porque yo lo dije con 3, 4, 5 años. Qué genial lo que estás diciendo. O sea, no voy a controlar a mi hijo la situación. Tengo porque que ¿qué incluyen controlar la las situación? emociones de mi hijo en ese momento que puede estar No las atravesando? puedo controlar. Que tiene que ver con Tal las cual. mías. O sea, un Yo tengo que montón. controlarme yo. Sí. Tengo que poder manejar mis emociones. Pero para eso también es importante que yo no caiga en la trampa de creer que lo puedo controlar. Porque si lo puedo controlar, en cuanto no lo controle, me voy a frustrar conmigo. Y dándome cuenta que yo no tengo esa supercapacidad de hacer que mi hijo haga lo que yo le digo que haga.
Entonces ya entro yo en un terreno donde no puedo manejar mi frustración porque mis expectativas ya no eran reales. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pensar? Mi hijo es pequeño, tiene 3 años, piensa que no le va a pasar nada. Entonces es altamente probable que en el día en este que yo me estoy levantando, que saludo al sol, que abro la ventana y que digo qué lindo día voy a tener. Todas las frases positivas de la maternidad que me ayuden. También tengo que decir, bueno, espero poder acompañar a mi hijo en sus desafíos de sus 3, 4 y 5 años. ¿Cuántos berrinches hará hoy? Bueno, espero poder acompañarlo. Y no con la ilusión de decir, ay Dios mío, que hoy no haga ningún berrinche porque no sé qué va a hacer, no sé qué voy a hacer yo. Entonces, estar preparado porque mi hijo de 3, 4, 5, 6 años es altamente probable que haga un berrinche, porque es altamente probable que haga algo o que quiera hacer algo que se ponga en riesgo. Y ahí tengo que actuar yo. Y que es fundamental. El berrinche venía después que se encuentra con un no. Que se encuentra con un no, con una realidad. Entonces, que le dice, hijo, uno o varios en el día es más que esperable. Mientras más pequeños son, más es la cantidad de berrinches y más explosivos. Entonces, estrategia poner el cuerpo. Estrategia poner el cuerpo. Por ejemplo, vamos a desayunar, mi hijo no quiere venir a desayunar, por lo tanto va a llegar tarde al jardín, por lo tanto ya van a haber entrado los niños, él se va a poner mal, aumenta la posibilidad de un escándalo en la entrada del jardín. Conocemos esa situación. Perfecto. Yo lo levanto a mi hijito con mucha ternura, con mucha paciencia, pero sé que tengo que actuar. Porque la diferencia, como te decía recién, en decirle, ven, apaga la tele, hijo, y ven y sentate que vas a desayunar para poder ir a la escuela, le explicamos a nuestro hijo. Siempre hay que explicar. Vos fíjate como cada ventanita que yo abro tengo un montón de cosas para decirte. Hay una diferencia entre un término y el otro, Siempre ¿no? hay que explicar. Siempre hay que explicar para que mi hijo vaya sabiendo que yo tengo una razón. No porque me va a entender, porque tiene 3 años, 3, 4, 5, 15. No siempre nos van a entender, pero siempre tenemos que explicar. Entonces vos me puedes preguntar, bueno, ¿y entonces para qué le explico si sé que no me va a entender? Vos sabés que ahí, y perdón porque no te quiero interrumpir, pero creo que muchas veces escuché que a los niños no había que hablarles tanto porque ellos no entienden. Tanto no. ¿No? Tanto no. Pero sí explicar. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Claro, porque yo tengo una razón, hijo. Porque yo tengo una razón. Que a lo mejor vos no la entiendas. Es altamente probable que no la entiendas. O es altamente probable que la entendió, porque me entendió perfectamente que yo le dije que se baje del sillón. Pero no se va a bajar porque no me cree, porque no está de acuerdo, porque quiere seguir ahí arriba. Y entonces acá viene una de las frases que para mí son una fórmula dentro de la psicología. Viste que también te decía que está bueno poder aplicar la psicología a la vida diaria. Sí. Una frase que tienen los padres es, pero si me entendió, ¿por qué lo sigue haciendo? Pero si me entendió Silvina. Sí, claro que te entendió. Y ahora todos queremos la respuesta. Pero es que y acá viene la frase matemática aplicada en la psicología. Entender no es igual a hacer. Pero los padres lo unimos, como me entendió lo tiene que hacer. Ahora nosotros tampoco lo hacemos. Es que eso te iba a decir. ¿Cuántas veces sabemos los adultos que lo que estamos haciendo no nos hace bien? Y lo hacemos igual. Entonces, pero porque es que no es lo mismo. Ahora, si yo a mi hijo con 3, con 4, con 5, con 6, con 15, con 18, no le explico cuáles son mis razones de la determinación que yo he tomado para cuidarlo, mi hijo nunca va a entender. Entonces, explicar, sí. ¿Con palabras adecuadas? Sí. ¿Con el objetivo de que me entienda? No. Si me entiende, genial. Bien. Y si me entiende y está de acuerdo, casi que me gané la lotería. Sí. Y si encima lo acepta con una sonrisa, bueno, pero ya mirá, eso no tenemos un niño. Tenemos, claro. Gracias, Señor. El objetivo tiene que ser que yo le voy a explicar a mi hijo la determinación que yo he tomado, se la voy a explicar para que sepa que yo tengo una razón. Solo para eso. Si a eso se le agrega que me entendió y está de acuerdo y se baja del sillón, súper genial. Pero yo tengo que explicar lo básico, no para que mi hijo me habilite, porque hay padres que explican a ver si lo puedo convencer a mi hijo para que mi hijo me habilite a mí y tome. Qué gran diferencia. No, claro. No te explico para que vos me des el permiso. No, claro. Ni para tener tu aval para yo decirte que te bajes del sillón o que no vamos a ir a tomar el helado porque no podemos porque es tarde. Y lo escucho mucho. Pero también. Claro. Y entonces como mi hijo es altamente probable que no me dé el aval, yo me voy a enojar con mi hijo que no me autoriza a mí a ser padre. Claro.
Y todas mis explicaciones y esos motivos me los meto en el bolsillo. Tal cual. Porque el nene dijo que no en ese Porque caso. el nene dijo que no, porque no entiende. ¿Qué le pasa que no me entiende lo que le estoy diciendo? ¿O qué me pasa a mí que no le puedo hacer entender a mi hijo? ¿Cuántas veces explicamos? ¿Explicamos siempre? Siempre. Bien. Siempre vamos a explicar con el objetivo de decirle a mi hijo que yo tengo una razón. Esta es mi razón, no espero que estés de acuerdo. Bien, a ver si yo no sé si me hice entender. ¿Explicamos siempre ante el sillón? ¿Explicamos siempre? O Claro. Ya sé que vos querés que ante cualquier no mío de cuidado Sí. yo explique, sea Sí. sillón, ponerse el cinto, ir a la escuela, desayunar, Siempre. ¿no? Eso Sí. siempre. Sí. Pero si yo te expliqué una vez que te bajes del sillón, Sí. ¿cuántas veces tengo que repetir la explicación? Porque yo Sí. sé que hay una diferencia Sí. ahí entre repetir ¿Cuántas veces hay que repetir la y- tabla del 5 para aprenderla? Ah, Montón de veces. y decir que la del 5 es fácil. Y esa, ajá, No me preguntes elegí la del fácil. 8. La del 7 yo todavía no me la sé de memoria, la tengo que pensar un montón de veces. Pero para aprender algo hay que repetirlo. Bien. Entonces, esta es la diferencia. Hasta que le incorpore. Sí, que repetir. yo lo había notado acá entre la repetir y recordar. Bien. En realidad recordarle a nuestro hijo que le hace bien, que le conviene, que lo hago por su bien y por su cuidado, el exigirle que se ponga el cinturón y que no voy a arrancar en el auto hasta que él no tenga el cinturón puesto. Aunque lleguemos 10 minutos tarde al jardín, es 100.000 veces más importante que mi hijo vaya seguro. Mira, hoy salía del consultorio y adelante mío iba un auto con 3 niños atrás. Una de ellas, una de los niños, iba asomado hasta acá por la ventanilla del asiento de atrás. Ese niño la iba pasando bomba. Ujú. Fantástico, porque Preguntale cómo estaba. sacaba la Exacto. mano. Ajá, bueno. Ese hijo no iba cuidado. Ese niño no iba cuidado. Y cuando un niño no se siente cuidado, porque está bien, el niño es un Preguntale, niño. iba pero- feliz seguramente Sí, en la experiencia. ajá, pero después cómo se porta ese niño. Es Bien. altamente probable que ese niño no se porte bien. Porque el niño se da cuenta que no es cuidado y lo vive como abandono. Aparte ni te digo si a ese chico le llega a pasar algo. Yo tuve en el consultorio hace unos años ya un papá que estaba tan enojado con su hijo de 10 años que iba sentado adelante porque no se había querido ir a sentar atrás. Ujú. Y pasó algo. Claro, casi pierde la pierna en un accidente, pero el padre le echaba la culpa al hijo y le decía, por culpa tuya que no te querías ir a sentar atrás. Entonces, nosotros, volvemos otra vez al tema del control. Nosotros tenemos que controlar la situación y somos los adultos los que tenemos que saber cuáles son las consecuencias, porque nuestro hijo no las sabe. En ese caso, ¿qué sería poner el cuerpo? En ese caso sería, sentate atrás. No, que no quiero, sentate atrás. No arrancamos hasta que no te sientes atrás, hijo. Y ahí le explico, porque podemos tener un accidente, porque te podés lastimar y yo que te quiero y te cuido, no lo voy a permitir. Bien. Así de claro, no lo voy a permitir. Es que no lo estoy voy a permitir porque negociando yo nada. prefiero que llegues tarde al jardín, prefiero que llegues tarde a la escuela, pero acá hay algo que es más importante, que es tu salud, que es tu vida. Bien. Entonces Porque- ya tenemos dos estrategias ahí. Sumo una Sí. del capítulo anterior. Sí. Sin asustar y sin hacer doler, sin amenazar. No, la consecuencia, este pensar y sí. Claro, no, ¿qué nos ayuda a los papás a poner un no claro? O a permitir o a no permitir. ¿Y qué pasa? Si los Entonces. papás dejamos de negar la realidad, porque esos padres, porque iba madre y padre, que llevan la nena atrás, con el torso afuera de la ventanilla, en pleno centro de San Luis, a las 2 de la tarde, cuando muchas escuelas salen, digamos, está bien, tampoco tendría que ser a las 12 de la noche cuando no circula nadie, exacto, no. pero esto lo agravaba más aún. Esos papás negaron, esto no quiero caer en la idea de que sé lo que no sé, no, es que no hay manera de llevar un chico sentado atrás con toda la propaganda que hay de cómo cuidarnos en un Ujú, vehículo. sí, sí. No hay otra explicación que no sea que esos papás están negando la realidad Bien. y están negando las consecuencias. Porque si ellos se sentaran 5 segundos a pensar lo que puede pasar, que puede no pasar, pero puede Pero sí, pasar, exacto. pero No, puede no, no, no. A pasar. mí, ¿Por qué arriesgar la vida de un hijo? Yo Cuando la después no hay tomo como vuelta. estrategia como mamá y como ¿Y qué docente pasa? también. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Eso es como un motorcito que tenemos Bien. atrás, una guía. Y hoy me suma, pongo el cuerpo. Pongo el cuerpo porque en función del y qué pasa, yo
veo el riesgo. ¿Y qué pasa si mi hijita de 3 quiere ir con, o el varón, que no se saca la remera de fútbol en todo el día y duerme con la remera puesta y quiere ir con esa mismísima remera al cumpleaños de un compañerito? ¿Y qué pasa? No pasa nada grave, pero hay padres que actúan como si fuera grave y se enojan con el niño que no quiere ir con la remera que yo le fui a comprar el día anterior con todo el sacrificio. Y entonces ahí dejamos traslucir todo el esfuerzo que hice para comprarle la remera y ahora vos no te la querés poner. Y si el niño pudiera, nos diría, pero yo no te pedí que la fueras a comprar. Pero no lo pueden decir porque son pequeños, no tienen un lenguaje ni una capacidad. Entonces no tiene que ver mi esfuerzo con el insistirle a mi hijo que haga algo. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si quiere ir con esa remera? ¿El riesgo es grave? No. ¿Medianamente grave? No, tampoco. Entonces lo dejo, se lo permito. Le digo, mira hijito, tenés una remera que es más bonita. Bueno, le doy las posibilidades, le explico las consecuencias. Es probable que nadie vaya con una remera de fútbol. A lo mejor te vas a sentir que no te va a gustar. Bueno, me explico. Lo mismo que si vamos a llegar tarde al jardín. Bueno, el tema es que muchos papás no pueden cuidar a sus hijos porque niegan y otros por miedo. Y el miedo funciona paralelo al amor. ¿El miedo a que se enojen con ellos? El miedo a un montón de cosas. El miedo al que dirán, el miedo a que mi hijo me deje de querer, el miedo a que mi hijo me amenace que como estoy separado de la mamá se va a quedar en lo de la madre y no va a querer venir a mi casa, el miedo a que mi ex mujer me ponga una denuncia, no sé, miedos. Y entonces podemos amar profundamente a un hijo, pero si no tenemos resuelto el tema de los miedos, muchas veces los papás hacen o hacemos cosas o dejamos de hacer o decimos o dejamos de decir por miedo. ¿Cuál va a ser nuestra luz? El darme cuenta que no lo estoy cuidando a mi hijo. ¿Por qué no lo estoy cuidando? En cuanto lo puedo revisar, ya lo puedo cuidar. Pero es fundamental poner el cuerpo, darme cuenta qué pasa si no lo cuido, porque el niño no conoce la realidad. Nosotros se la tenemos que hacer saber. Y por eso también es importante que no asustemos ni hagamos doler, porque esa no es la realidad. Y porque no lo hacemos sentir seguros tampoco, ¿no? No, claro, tal cual. Entonces, dormí tranquilo que tu papá te cuida, pero yo no quiero porque está el muñeco de palo afuera, el que dijiste que me ibas a mandar afuera si yo no terminaba tal cosa. Entonces, es importante criar a nuestros hijos en libertad. ¿Cómo? Explicándoles las consecuencias reales. Por supuesto que la realidad también tiene cuestiones muy feas y tenemos que enseñarle a nuestro hijo que no se vaya con un extraño. Claro que sí, pero no por eso lo vamos a estar asustando con un mundo que no es real. El muñeco de palo, el viejo de la bolsa. Sí, nos hemos criado con sí, nos todos habremos esos criado personajes. con todo eso, tal cual, o el cinto, la chancleta. Sí. Creo que hoy habrá otros nuevos o habrá otros extremos también para revisar. Sí. Pero por lo pronto. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa sabiendo que mi hijo de 3, 4, 5 no va a querer hacer un montón de cosas que yo le digo que haga? O va a querer hacer cosas que yo no quiero que haga, que lo ponen en riesgo. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? Entonces, actúo a la una. Hay padres que me dicen, bueno, yo cuento hasta 3. Bueno, si quieres contar hasta 3. Hay situaciones que te da para contar hasta 3, pero hay situaciones que no. Si el niño ya entendió a la primera lo que le estás diciendo, ¿por qué contar hasta 3? Bueno, le estoy dando 3 oportunidades para que... Bueno, está bien, nada grave. Lo que no hay que hacer es llegar a 20. Bien. Si ya pasaste el 3, es porque estás esperando que tu hijo pequeño defina la situación. Defina la situación. Que se baje del sillón. Estás esperando ilusamente que tu hijo lo resuelva. Por supuesto que si te violentás, tu hijo se va a asustar y es probable que se baje. Pero se bajó por miedo, no porque entendió que le conviene o porque yo lo estoy cuidando. Cuando los papás nos enojamos es porque nos hemos frustrado, es porque no hemos podido manejar 2 emociones que generan el enojo, tanto en los niños como en el adulto. ¿Cuáles son las 2 emociones? El miedo o la tristeza y la frustración. Entonces, cuando los papás nos enojamos,
hemos sacado un cuchillo, hemos sacado un arma que nos hace sentir más poderosos, pero en realidad es una emoción secundaria. El enojo no es primaria, siempre tiene dos emociones antes, que es la tristeza y la frustración o el miedo. Y eso yo lo tengo que revisar. Cuando yo como adulto puedo manejar el miedo o la frustración, por lo general no nos vamos a enojar. No es fácil, pero las personas sabias no se enojan. Así trabaja Silvina. Ojo que, André, no es que el que no se enoje es sabio, ¿eh? No. Pero la persona sabia no se va a enojar. A ver, creo que uno no puede controlar las emociones, nada más que identificarlas y gestionarlas. Totalmente, y ahí las empezamos a controlar. Sí. Cuando yo puedo gestionar qué es lo que a mí me da miedo y puedo mirar para adentro y hacerme cargo de ese miedo, lo estoy pudiendo controlar. Controlar no es reprimir, no es reprimir. Lo que estaba por decir es que de esta manera trabajás en el consultorio, con todas estas cosas que surgen de los papás y acompañando entonces a esos papás con sus miedos, con todo lo que está atrás, la frustración, esos enojos, estas reacciones, estas estrategias nuevas que uno va aprendiendo porque no las tuvo, porque nuestra crianza siempre se dijo, nadie te enseña a ser padre, uno no viene con el manual, pero cada vez como que los desafíos exacto, los desafíos son como más grandes y todas las ayudas desde la psicología, desde gente con tanta experiencia como vos, nos suman, por eso seguirás siendo bienvenida en este espacio y sumando estrategias. Ya dijimos las dos que las traemos. Dos más importantes. Después vamos a ir analizando otras, inclusive el tema de la penitencia, cuando nuestro hijo pasa la línea del buen trato y el respeto, todo eso. Pero primero tenemos que ser papás con empatía. Tenemos que ser papás que entendemos y sabemos que mi hijito de 3, 4, 5 años va a actuar de determinada manera. Y frente a eso que es esperable, como son los berrinches y los miedos en esta etapa evolutiva, nosotros estemos preparados para acompañar. Y ahí viene otra frase súper genial: yo te entiendo. Si mi hijo no se quiere bajar del sillón, si mi hijo quiere terminarse los 2 kilos de chocolate. ¿Y está con medio cuerpo en la ventana también? Yo le digo, yo te entiendo, hijo, yo te entiendo que vos quieras ir con medio cuerpo, pero no, mi amor. Vení, sentate acá. Yo te entiendo. Y hacerlo lo más rápido posible, poner el cuerpo lo más rápido posible, porque mientras más tiempo pasa se nos va agotando la paciencia, la ternura y hasta a veces la educación. Y hemos llegado a decirle cosas a los hijos que nunca nos imaginamos decir. Entonces, mientras más rápido ponemos el cuerpo, lo vamos a hacer con mayor ternura y sin enojarnos. Porque el enojo proviene de la frustración y la frustración proviene de cuando mi hijo no hizo lo que yo quería. Bien. Y mientras más insisto en que lo haga, más me frustro. Entonces, ¿el cuerpo lo ponemos? El cuerpo lo ponemos lo más rápido antes posible, sí. Porque cada segundo que pasa mi hijo está en riesgo. ¿Algún otro tips? El yo te entiendo, porque ahí hacemos empatía y nos acercamos emocionalmente. Yo te entiendo que quieras ir con el cuerpo. Es más, a mí también me encantaría poder ir con el cuerpo por afuera de la... Sí, explicamos el por qué no. Explicamos el por qué no y ponemos el cuerpo. Bien. Le explicamos, por supuesto, las consecuencias. Pero para hacer todo eso, tenemos la primera frase que nos orienta. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa realmente? Porque entonces ahí no me asusto yo ni lo asusto a mi hijo. Parto de la realidad de que mi hijo está en riesgo. Entonces, no actúo asustado, actúo sabiendo que estoy pudiendo prevenir. Y eso ya me da firmeza, me da tranquilidad, me da seguridad. Si logramos todo eso... Se puede lograr. Se puede lograr, hay que ejercitarlo. Te traigo acá, pero mira, sí, vamos a ejercitar. Sí, vamos claro. a ejercitar. No sale de una. Vamos a seguir haciendo tarea y anotando todo lo que nos decís y repensando todo lo que hacemos como papás en la crianza de nuestros chicos para poder acompañarlos de la mejor manera, la más saludable, la más feliz para ellos. Acompañándolos de cerca. Segura. Yo por ahí uno, en estas palabras bonitas que siempre hablamos de la maternidad, que habla del amor y habla de muchas cosas, por ahí no me es tan familiar la palabra segura y estamos descubriendo lo que significa para el niño. Tal cual, un padre seguro. La seguridad. Sí, ¿no? seguridad. Así que vamos, está unido por ese a tranquilidad. Camino. Vamos por ese camino. Por lo pronto, mucho para hablar. Agradecerte por estar acá de nuevo. Muchas gracias. Nos encontramos prontito. Muchas gracias, sí, así será. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión de Más Infancias.